Muy buen día, Dios los bendiga a todos mis amados hermanos que a través de este medio nos están viendo en este día maravilloso. Eh, Hoy vamos a continuar con nuestras enseñanzas, con nuestro culto dominical desde la casa por medio de las redes sociales, ya que por la cuarentena no podemos asistir presencialmente. Agradezco a todos los hermanos y hermanas que en el transcurso de estos días y a las personas que hacen parte de nuestro grupo Adoración Viva por el WhatsApp me han llamado, han compartido conmigo sus apreciaciones acerca de las últimas enseñanzas que hemos tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes. Me siento gratamente sorprendido y también gozoso de poder ver cómo la palabra del Señor ha ido tocando el corazón de muchos hermanos, los ha ido confrontando, les ha ido haciendo entender la necesidad que todos nosotros tenemos de buscar a Dios realmente, de adquirir una disciplina real y de conocer verdaderamente de los principios fundamentales de la fe, de ahondar en el conocimiento de la palabra. Me siento privilegiado de poder participar con ustedes en este aprendizaje y esperamos que hoy no sea diferente, que hoy a través de esta enseñanza el día de hoy usted pueda aprender mucho más, pueda seguir siendo confrontado y sobre todo pueda darle una mejor adoración cada día al Señor. Lo voy a invitar que se disponga para que en este tiempo que vamos a tener usted adore al Señor, apague su celular, apague su televisor, use un espacio de su casa para dedicar este tiempo solamente para el Señor y aliste su Biblia, su palabra y vamos a adorar al Señor y a aprender de Él en esta hora preciosa. Les agradezco a todos por su apoyo, por todo lo que han ido haciendo para que este ministerio empiece a crecer, empiece a darse a conocer. Si bien nosotros no hacemos esto por los hombres, qué importante es que la sana palabra de Dios pueda ser compartida con el mayor número de personas posibles. Así que mi amado hermano, lo invito para que en esta hora se disponga. Vamos a orar primeramente como siempre lo hacemos, luego a entonar un coro y luego a ver el día de hoy la enseñanza que estoy seguro, al igual que a mí, va a bendecir su vida. Vamos a disponernos entonces para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Les voy a invitar que cierren ahí donde están sus ojos, que se disponga para entrar en su presencia y que le dé gracias por todo lo que Él ha hecho por usted, que le dé gracias al Señor por todo lo bueno que Él ha sido con usted y pídale al Señor que juntamente con todos los hermanos y hermanas en el mundo entero, usted y yo podamos adorarle en espíritu y en verdad. Señor Jesús, en esta hora preciosa venimos delante de ti, Señor, para adorarte, para darte gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la paz, por la bendición, por todas las cosas que día tras día nos das, Señor. Gracias porque nos has permitido conocerte y porque a través de estos medios nos permites aprender más de ti, conocer, Señor, tu voluntad, conocer tu palabra, Señor, y ser cada día más como tú. En esta hora preciosa, Señor, yo te pido por cada hermano y hermana, Dios, en los diferentes lugares que necesitan, Señor, de tu intervención divina en los asuntos de su vida, que necesitan, Señor, que les ayudes en las dificultades económicas que puedan estar atravesando, que necesitan, Señor, que tú obres un milagro en la parte espiritual de sus vidas, Señor, porque muchos quieren servirte, honrarte, Señor, pero no encuentran las fuerzas, no encuentran la voluntad para poder perseverar en este camino precioso. Te pedimos que les ayudes. Mira a todos los hermanos y hermanas que por diferentes motivos están atravesando problemas familiares, problemas serios, Señor. Ayúdales, bendíceles, fortaléceles, guíales a toda justicia y a toda verdad. Permite, Padre de la gloria, que en estos tiempos de pandemia, Señor, tu
palabra sea el alivio, el consuelo y la fortaleza para millones que hoy andan en medio de la incertidumbre, Señor. Que este sea un medio por el cual tu palabra sea predicada en el mundo, Señor. Que la gente, Señor, entienda la necesidad que tienen de ti, de tu gloria y de tu poder. Bendice a todos los que has escogido, Señor, para tu salvación. Y a los que faltan por llegar, tráelos al camino, tráelos al redil precioso, Señor. A ti en esta hora te damos todo el honor, te damos toda la gloria. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, por el privilegio que nos das como familia de la fe, de poder ser llamados tus hijos, miembros del cielo, ciudadanos de esa Jerusalén espiritual. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, haznos cada día más como tú y menos como este mundo. Permítenos ser luz siempre, Señor, y que tu gloria preciosa, Señor, nunca se aparte de nuestras vidas ni de nuestros corazones. A ti, Dios, te damos el honor por siempre. Aleluya. Amén. Amén. Dios de gloria y majestad, principio y final, eres tú. Dios de toda autoridad, gobiernas sin igual, eres Dios. Eres Dios, eres Dios. Dios de gloria y majestad, principio y final, eres tú. Autoridad, gobierna sin igual, eres Dios, eres Dios, eres Dios. Soberano, invencible, paz sobre toda la tierra, tu gloria está, majestuoso y poderoso, eterno Salvador, eres tú, Dios de gloria y majestad. De paz sobre toda la tierra, tu gloria está, majestuoso y poderoso, príncipe de paz, eres tú, Dios de gloria y majestad. Sí, Señor, eres tú, Jesús. Te damos todo el honor, Señor, y toda la gloria al que vive por los siglos. Soberano, invencible, príncipe de paz,
sobre toda la tierra, tu gloria está, majestuoso y poderoso, eterno Salvador, eres tú, Dios, de gloria y majestad. Eres tú, Dios, de gloria y majestad. Eres tú, Dios, de gloria y majestad. Sí, Señor Jesús. Señor Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Porque tú eres soberano e invencible, príncipe de paz. Sobre toda la tierra, tu gloria está, Señor. Majestuoso y poderoso eres tú, Jesús. No hay nadie como tú, eterno Salvador. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Y con nuestros labios, con nuestra mente, con nuestro corazón y con todo lo que somos, te alabaremos por siempre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Qué precioso cuando podemos adorar y bendecir el nombre del Señor Jesús con coros como este. Bien, sin más preámbulos, mis amados hermanos, les voy a invitar que tomen su Biblia. Si usted la tiene ahí a su mano, ya debería tenerla ahí lística para compartir o aprender más bien de la palabra de Dios en esta hora. Le voy a invitar que usted vaya al libro de Colosenses en su capítulo número 1 y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice desde el versículo número 15 hasta el versículo número 20. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Quiero que usted juntamente conmigo analice este pasaje y vamos a tratar un tema bien bonito en el día de hoy, el cual hemos titulado La supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Aleluya. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en la iglesia de Colosas hace ya más de 2000 años y que hoy el Señor a través de esa preciosa palabra nos dice a nosotros en estos tiempos. Colosenses 1, versículos del 15 al 20 dice de la siguiente manera, mis amados hermanos. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos como las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
y el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre le agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, para empezar a tratar este tema, la supremacía de Cristo, tenemos que mirar algunos aspectos religiosos y teológicos que son bien importantes. Para hacer la introducción de este tema, es bueno que nos planteemos las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué en el mundo en el que actualmente nosotros vivimos, usted puede hablar de cualquier religión, puede hablar de cualquier pensamiento o ideología, y generalmente las personas no suelen poner problema o no suelen tildar ni rechazar, sino muchas veces al contrario? Venga, yo quiero saber esto, venga, ¿cómo es esto? ¿Tu religión cómo es? Ese pensamiento, esa práctica de tu vida, ¿cómo se hace? ¿Puedo yo ingresar a esa práctica? Generalmente, para casi todas las religiones, casi todos los pensamientos, ideologías y modas que actualmente existen, pues mis amados hermanos, la gente parece que no tiene ningún problema. Dicen, cada quien viva su vida como quiera. Pero cuando una persona como tú o como yo vamos a compartir el evangelio de Cristo, y en el momento en que mencionamos la palabra Jesús, generalmente vemos que inmediatamente hay una barrera, hay un rechazo, hay una apatía, hay como algo que a las personas, un chip ahí, como que la gente dice, no, espera, a mí no me gusta que hablemos de religión. No, gracias, yo ya soy católico, yo ya soy esto. Cuando mencionamos el nombre de Jesús, generalmente hay problema, generalmente hay rechazo. ¿No se ha puesto usted a pensar por qué pasa esto? Cuando a muchas personas se les habla del budismo, se les habla del islam, se les habla de otras religiones, todas las que ustedes quieran, pues generalmente no hay rechazo. Bueno, chévere que tú seas así, oiga, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es aquello? E inclusive preguntan. Muchos inclusive les gusta esa otra manera de vivir y no tienen problema en aceptarla. Cuando muchos hoy en día hablan de la famosa ideología de género, ya parece que para el mundo eso es normal, que alguien hable de estas cosas. Y hoy en día vemos cómo hasta las leyes se están haciendo para que se respeten ese tipo de cosas que son antibíblicas, que son antinaturales, que van en contra de la voluntad santa y perfecta de Dios. Pero bueno, la gente parece no tener problema. Pero cuando mencionamos el nombre de Jesús, cuando queremos predicar de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la gran mayoría de personas le dicen a uno, espérate, haz un alto en tu camino, a mí no me gusta hablar de religión, y siempre hay una contienda por esto. Ahora bien, esto pasa por un hecho fundamental. Ninguno de los otros grandes líderes religiosos que a través de la historia ha existido en el mundo declaró, escuchen bien, declaró ser Dios. Mahoma no declaró ser Dios. Mahoma declaró que era un portador o un profeta de Dios. Buda hablaba en sus enseñanzas de todo lo que el hombre necesitaba para llevar una vida espiritual según ellos, aceptable o buena, pero él nunca declaró ser Dios. Él declaró ser un portador de su mensaje, de su verdad, pero nunca declaró ser Dios. Muchos grandes líderes de otras religiones han proclamado enseñanzas, ideologías, pensamientos. Algunos hay que aceptarlos, son muy buenos, una muy buena enseñanza, pero ajenos a la realidad de Dios. Ninguno de ellos declaró ser Dios. El problema con Jesús es que Jesús no solamente declaró ser el Hijo de Dios, sino declaró ser Dios mismo hecho hombre.
Y por eso, desde que él predicó esto en Israel, hubo un gran revuelo. Si usted hace un estudio de la historia, de la vida y obras de Jesús, nuestro Señor, usted se va a dar cuenta que el pueblo no lo condenó a él por lo que predicaba, por los milagros que hacía, aunque esto generaba y despertaba muchas veces la envidia, el enojo, el rechazo de muchas personas. El momento exacto en el que los sacerdotes y fariseos empiezan a perseguir a Jesucristo para matarle, para procurar matarle, es en el momento en el que Cristo con sus palabras, con sus declaraciones, afirma ser Dios hecho hombre. Por eso ellos se sorprenden, porque dentro de la cultura judía, como nosotros también lo creemos, ellos decían un solo Dios. Y para ellos era incomprensible, era de no creer el hecho de que Dios hubiese tomado una forma humana. Ahora bien, ellos no entendieron lo que las profecías mesiánicas hablaban de Cristo. Ahí está Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, cuando se hace una profecía acerca de Cristo, dice, porque un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y mire lo que dice refiriéndose a Jesús. Isaías capítulo 9. Y será su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cualidades propias solamente de Dios, exclusivas solamente de Dios. El Padre eterno, un nombre admirable, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz. Cualidades y atributos que solo le pertenecen a Dios. Entonces, cuando Cristo viene al mundo y predica el evangelio de la salvación por gracia, entre todo lo que él anuncia, su misericordia, su bondad, también le hace un anuncio a su pueblo, y es que él es Dios hecho hombre. Tremendo, hermanos, este concepto. Ahora bien, muchos estarán en este momento diciendo en sus casas, bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Porque algunos dicen esto, pero no son trinitarios. Algunos dicen esto, pero pertenecen a otra iglesia. Y los que son de otras iglesias y no son trinitarios, generalmente dicen que los trinitarios dividen a Dios, porque creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es un error, mis amados hermanos. Eso es un error pensar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres cosas distintas. No, señores. Hay una verdad tangible en la palabra de Dios. Dios se nos presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tres personas distintas. Porque Jesús en la oración a su Padre, a Dios, en San Juan capítulo 17, usted lo puede leer. Usted mira cómo Jesús se refiere al Padre. Para que te pido por ellos, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero también el mismo Señor, cuando le dice a sus apóstoles que tiene que partir, en el mismo libro de Juan, y les anuncia su partida, él también dice que él se va, pero les dejará otro consolador, refiriéndose a unas personas o en características de personas. Pero lo que nunca hizo Jesús, ni Dios, ni ha hecho la iglesia, es dividir la deidad de Dios, porque Dios es uno en esencia. Y lo vamos a ver aquí en la Escritura. Estos pasajes son tremendos, hermanos, son difíciles. Hay hermanos que están tan supeditados en su mente, tan supeditados en su corazón, tan llenos de tanta filosofía hueca que dentro en sus congregaciones les han introducido, que por eso no han sido capaces de comprender la esencia real de Dios, la esencia real de Jesucristo. Jesús mismo dijo que Él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre que le envió, refiriéndose a que aunque Él era Dios hecho hombre, Él se sujetaba al Padre eterno que estaba en los cielos.
Pero en ningún momento él dijo que eran dos seres distintos, o que entonces él era otro Dios, o que él tenía otras cosas diferentes a Dios. Solo que en su condición como hombre se sujetaba al soberano, al todopoderoso, y no hacía su voluntad como hombre, sino la voluntad del que lo envió. Tremendo esto, hermanos. Muchos dicen: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Eso es una realidad. Solo hay un Dios. Pero lo que a muchos se les ha olvidado es que Jesucristo nos mostró que la plenitud, la deidad de Dios, tiene un trasfondo impresionante. Un trasfondo y algo que está fuera de nuestro entendimiento. El mismo apóstol Pablo dijo: porque grande es el misterio de la piedad. Cuando hablan de piedad se refiere a la deidad de Dios. Grande es el misterio. El mismo apóstol Pablo, que era una persona versada, docta, preparada en los asuntos religiosos de la ley, que tenía toda la formación de los apóstoles bajo la gracia, que fue uno de los grandes maestros del primer siglo, quien escribió la mitad del Nuevo Testamento, quien estableció las doctrinas fundamentales de nuestra fe en sus epístolas. Él mismo decía que la deidad de Dios era un misterio. Absolutamente nadie te podrá jamás explicar en su humanidad completamente y a cabalidad lo que es la deidad de Dios. Quien te diga a ti: yo tengo toda la respuesta, yo lo entiendo perfectamente, quiero decirle una cosa: esa persona muy probablemente no ha leído la Biblia correctamente, porque la misma Biblia declara que esto es un misterio. ¿Cómo Dios, el ser soberano, el ser supremo, tomó la forma de hombre y se hizo hijo? Y aún más, cómo después de ser hijo toma una forma espiritual y se nos presenta como el Espíritu Santo. Y cómo la Biblia, diciendo que Dios es uno y que no hay otro fuera de él, también la misma Biblia nos declara que el Padre, el Hijo y el Espíritu, estos tres son uno y que los tres concuerdan. Hablando de que hay una deidad, una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios, pero también son tres personas. Muchos me dirán: la palabra Trinidad no existe en la Biblia, eso es una mentira. Pero entonces yo tengo que decirle a los hermanos que también hablan de la unicidad, que es la otra corriente doctrinal, que esa palabra tampoco existe en la Biblia. Ni en griego, ni en hebreo, ni en arameo, ni en español, ni en alemán, ni en chino. La palabra Trinidad y la palabra unidad, mis amados hermanos, son términos humanos para tratar de explicar la deidad de Dios. Los hermanos que se congregan con nosotros saben que nosotros procuramos muchas veces decirle a los hermanos: seamos más objetivos. No hablemos de Trinidad, no hablemos de unidad, hablemos de la deidad de Dios. La deidad de Dios. Pero ¿cómo así? Sí, porque la Biblia sí habla de la deidad de Dios, de su divinidad, de su plenitud. Inclusive dice la palabra esencia y usa otra palabra para referirse a Cristo, la sustancia misma de Dios. Entonces tenemos que partir de las palabras que sí encontramos en la Biblia, de las que sí nos dan a entender cuál es su deidad, su divinidad, su poder. En este orden de ideas, mis amados hermanos, si la Trinidad, la palabra Trinidad y la palabra unicidad nos presentan dos conceptos distintos en cuanto a la deidad de Dios, ahí es ahí cuando nosotros tenemos que entrar a mirar qué es lo que proponen estos dos términos, o qué doctrinas o qué cosas son las que estos dos términos nos están proponiendo. Entonces, por un lado encontramos la palabra Trinidad,
que apareció alrededor del año 400 después de Cristo. Es un término que apareció para tratar de explicar la deidad de Dios, donde nos presentaban a Dios como un solo Dios, pero que se nos presentó como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que si usted lo lleva a la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que ese término está muy alineado a lo que dicen las Escrituras. Porque por toda la palabra de Dios se nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchos dicen, no, esto no puede ser. Pero es increíble, hermanos, que Jesús en todo lo que Él habló, siempre habló de que Él vino a hacer la voluntad de su Padre que lo envió. Cuando dice que se va, les dice, les dejo al Consolador, a mi Espíritu. Eso no lo inventamos nosotros. Eso lo dijo el mismo Señor Jesús. Quien tenga problema con esto no debe atacar a los hermanos que creemos esto, sino entonces debe reflexionar por qué Jesús lo dijo. Algunos se han atrevido a decir que entonces cuando llegan a estas citas se atreven a decir que no es que eso no lo dijo Jesús, sino que entonces la Biblia fue torcida, fue acomodada, hermanos. Acomodada. ¿Puede usted creer eso? Cuando a muchas personas ciertas cosas no les cuadra de la palabra de Dios, entonces empiezan a buscar excusas como que eso no era palabra, que eso fue introducido, sin ni siquiera tener un conocimiento real de lo que es la palabra de Dios. Los hermanos que están con nosotros en los procesos de formación teológica aquí en nuestra congregación ya han aprendido cosas como las siguientes: la confiabilidad de los documentos bíblicos. Y para los hermanos que hoy me escuchan y de pronto no saben de esto, quiero decirles que a la Biblia se le han hecho varias pruebas para comprobar su veracidad, su confiabilidad y su fidelidad, de que lo que hoy leemos, hoy 2000 años después de haber sido escrito, lo que hoy tenemos como Biblia es realmente lo que se escribió, es realmente lo que Cristo dijo, es realmente lo que los apóstoles profetizaron y dijeron y compartieron con los hermanos. A la Biblia se le han hecho 3 pruebas, como se le hacen a todos los libros y documentos literarios antiguos para comprobar su veracidad. Se le han hecho la prueba, se le ha hecho la prueba de las evidencias internas. Se le hizo la prueba de las evidencias internas. Y se le hizo otra prueba que se le hace a todos los documentos, a todos los documentos antiguos, que es la prueba de los textos o las copias o la prueba de su fidelidad a través de los tiempos. Les voy a poner este ejemplo pequeñísimo. ¿Cómo sabemos que libros como la Ilíada de Homero, que se escribió aproximadamente 500, 600 años antes de Cristo, y era un cuento, era una historia, una fábula allá en esas regiones de Europa y de Asia en esa época? Era una novela escrita de un gran héroe de la época. ¿Cómo sabemos que el libro que hoy en día usted va y entra y compra en una librería dice exactamente lo mismo que hace más de 2600 años atrás se escribió? Por la fidelidad de los textos y de las copias a través de los tiempos. Esto no nos lo inventamos nosotros. Estas pruebas las hacen los más importantes museos de historia en el mundo, los museos de literatura, los que están encargados de darle la veracidad a esto. El Museo Británico de Historia, por ejemplo, es uno de los que ha hecho estas pruebas para evidenciar todo esto. Y a través de las diferentes copias que han aparecido en la historia, han podido comprobar que estos libros que hoy nosotros podemos leer como literatura son lo que hoy leemos realmente lo que se escribió hace miles de años atrás, que no ha cambiado nada. Y ellos lo soportan en las copias que a través del tiempo se han hecho, pero no las copias como decimos fotocopiar, no, sino en los documentos escritos que se han dejado de ese texto en cuestión a través de la historia. Muchos eruditos, personas doctas y preparadas, cuando hablan de ciertos libros, no se atreven por un segundo a dudar de su fidelidad, pese a que muchos de esos libros o escritos no tienen más de 5, 6 o 10 copias
a través de la historia que corroboran su veracidad. Cuando vamos a la Ilíada de Homero, el libro que yo les mencioné, la Ilíada de Homero es el libro que ocupa el segundo puesto a nivel mundial en cuanto a fidelidad de sus copias, de sus traducciones. ¿Por qué? Porque desde que se escribió hasta el día de hoy, a través de toda la historia, todas las excavaciones arqueológicas, los estudios, todo esto demostró que hay 643 copias. A través de más de 2000 años, 643 copias que corroboran que lo que hoy se lee como la Ilíada de Homero es lo que precisamente y como se escribió hace 2000 años. Y es el segundo libro en autoridad, según el Museo Británico de Historia y según las personas que hacen estos estudios. Ahora bien, ¿cuál cree usted que es el libro con mayor autoridad en el mundo? Hay libros que tienen 5, 6, 10 copias, 15 copias. La Ilíada de Homero tiene 643 copias a través de la historia que corroboran la veracidad de su historia, de que lo que se está leyendo y lo que hace más de 2000 años se escribió realmente. Ahora bien, la sorpresa que quiero darles a muchos de ustedes es que el solo Nuevo Testamento, ni siquiera la Biblia entera, solo el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, que en mi Biblia aparece aquí, desde aquí. Aquí tengo el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, de la Biblia. Este pedacito que yo estoy tomando, el Nuevo Testamento. Sorpréndase con lo que le voy a decir. El Nuevo Testamento es el libro que ocupa el primer lugar en el mundo con la mayor autoridad y fidelidad en sus documentos históricos. La Ilíada de Homero tenía 643, tiene 643 documentos a la fecha que corroboran su veracidad. Les doy este dato. El Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento, tiene más de 22,000, escúchense bien, 22,000 documentos escritos a través de los tiempos que corroboran y verifican su autenticidad y su veracidad. Entonces, cuando un hermano o una hermana vienen a tratar a debatir cosas y vienen a tratar de torcer la palabra o a decirte a ti o a decirme a mí que lo que está ahí escrito fue agregado, fue torcido, esa persona ciertamente no ha hecho un estudio concienzudo acerca de la fidelidad de los documentos bíblicos, mis amados hermanos. ¿Por qué creemos que la palabra de Dios es palabra real de Dios? Hermano, yo lo creo porque no solamente porque crea en Dios, sino porque a través del estudio y el conocimiento de que he desarrollado, me he dado cuenta que a este libro le han hecho una infinidad de pruebas para desmentirlo, para decir que es una mentira, para decir que lo que hay aquí es falso. Pero cada estudio que le hacen, por el contrario, lo único que hace es afirmar y comprobar que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es verdadera y es fidedigna. No hay documento escrito en el mundo más fiel, más leal, con mayor autoridad que la palabra de Dios. Así que quien diga que la Biblia se contradice, la Biblia no se contradice. El que se contradice es esa persona o eres tú, por no entender, por no estudiar y por tratar de interpretar a la carrera o alegóricamente cosas que a veces, para aún las personas que estudiamos, son temas bien difíciles de tratar. ¿Por qué hablo todo esto? Mis amados, porque la supremacía de Cristo depende de que nosotros entendamos quién es Cristo. Entendamos cuál es su papel dentro de la historia de la humanidad. Hay un cantante que dice: no hay ídolo, no hay hombre que haya resucitado, solo Jesús al tercer día dejó la tumba vacía. También en ese mismo coro o canción dicen una verdad muy tremenda. Como Jesús no hay otro ser más grandioso y más poderoso que haya pisado este planeta.
Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el autor y consumador de la salvación. Pero aún así, muchos hoy en día siguen menospreciando el nombre de Jesús, siguen blasfemando de Él, blasfemando de su palabra y creyéndolo un simple maestro o un simple profeta. Ciertamente Jesús fue mucho más que eso. Y Jesús en algún momento llevó a este pensamiento o confrontó a sus apóstoles con este pensamiento, porque Él en algún momento les dijo, y ustedes lo saben, conocen el pasaje donde les dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles le dicen, Señor, unos dicen que tú eres profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres un gran maestro. Y entonces Jesús le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y es ahí cuando encontramos al apóstol Pedro, que da esa gran frase, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y yo me sorprendo de que el Señor, en todo lo que hablaba, confrontaba a sus apóstoles porque les quería dejar claro quién era Él. Y los apóstoles ciertamente siguieron a Cristo y dieron su vida y murieron por la causa de Cristo porque ellos entendían perfectamente quién era Cristo, quién es Cristo. La pregunta que hoy nos atañe a nosotros es la siguiente. Tú como cristiano, tú como persona que profese de pronto otra religión pero que diga creer en Cristo, ¿sabes quién es Cristo realmente? ¿Sabes qué papel fundamental desempeñó en la historia? Es ahí cuando tenemos que ir a este libro precioso, Colosenses capítulo 1, versículo 15, entre otros muchos pasajes que nos hablan de la grandeza de Cristo. Pero este pasaje en particular tiene algunas cosas que quiero que usted y yo analicemos por unos instantes en este momento. Dice el apóstol Pablo así, Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron hechas porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra y las que hay las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Mis amados hermanos, cuando usted va al libro de Génesis en el capítulo 1, usted encuentra que Dios, la Biblia nos dice que cuando Dios ejecuta la creación, dice lo siguiente, y dijo Dios sea tal cosa. Y dijo Dios sea la luz, sea el sol, sea las estrellas, sean los animales, sea tantas cosas, sea el mar, sean los cielos. La Biblia dice que todo fue creado por la palabra de Dios. ¿Sabe usted quién es la palabra de Dios? Póngase a pensar en esto. Y dijo Dios, Dios da su orden, sea la luz. Y dijo Dios, sea la tierra o sean los animales, sea el sol, sea la luna, sean las estrellas. Dijo Dios. Pero cuando usted va al libro de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, usted se va a encontrar que ahí dice, en el principio era el verbo. En otras traducciones era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios estaba con Dios y la palabra era Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo cristiano conocedor de las Escrituras sabe que cuando hablamos de la palabra viva de Dios o del verbo de Dios, estamos hablando o se refiere a Jesucristo, a la figura, la persona del Señor Jesús.
¿Qué quiere decir el Génesis entonces? Que en el principio, antes de la creación misma, ya estaba Jesús al lado del Padre. Y cuando dice la Biblia, y dijo Dios sea tal cosa, la palabra viva de Dios, Jesús fue el que hizo la obra de la creación. Sea el sol, dijo el Señor. Y Jesús fue y hizo el sol. ¿No me lo creen? Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Hablando de la deidad, de la supremacía, del lugar de la divinidad de Cristo, como amo y Señor del universo, como el ejecutor de la obra perfecta de la creación. Hermanos, yo les voy a pedir el favor a ustedes de que traten de ponerle mucho cuidado a lo que estamos hablando. Hay gente que se pasa toda la vida en una iglesia y nunca piensan por un momento lo que hoy estamos hablando. Dijo Dios, sea tal cosa. Y la palabra viva de Dios, el verbo de Dios, Jesús, fue e hizo la obra. Por eso en Colosenses dice, Cristo es la imagen invisible, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas, escúcheme bien, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, así como las que hay en la tierra. Y escuche además lo que dice, las que son visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas estas cosas. ¡Wow! Impresionante, hermanos. No solamente nos dice que Cristo, Dios a través de Cristo hizo todo lo que conocemos en el universo físico, sino también dice que Él hizo todo lo que nosotros no conocemos, que hay dominios, que hay principados, que hay potestades, que hay gobiernos invisibles, pero muy reales. En un ámbito espiritual, por decirlo de alguna manera. Y todo eso fue creado también por Cristo. Impresionante. Y que todo le pertenece a Él y todo se sujeta a Él y es para Él y solo por Él y por Él subsiste. Yo quiero que lea usted conmigo Juan capítulo 1. Evangelio según San Juan capítulo 1. Y mire lo que dice el apóstol Juan, refiriéndose a la deidad de Cristo, refiriéndose a su supremacía sobre todas las cosas. San Juan 1:1 en adelante dice así. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Sabemos que se refiere a Jesucristo. Todas las cosas por medio de Él, escúchense bien, por medio de Jesús, todas las cosas fueron hechas. Corroborando lo que hace un momento hablábamos. Dijo Dios, y el que ejecutó la voz de Dios, la orden de Dios, fue Jesucristo. Dijo Dios, sea tal cosa, y Cristo fue y la hizo. Tremendo, hermanos. Es decir, que Jesús no solamente vino a salvarnos. Jesús no solamente es el autor y consumador de la fe, sino que además fue el que ejecutó la creación de Dios. Desde antes de la historia ya estaba Cristo presente. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, dice el apóstol Juan. Sigue diciendo. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, escúchense bien, y sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra Él, o no las dominaron. Tremendo, hermanos.
¿Qué es supremacía? La supremacía es el lugar de eminencia por encima de todo lo demás. Y la supremacía de Cristo, mirando el texto que hoy nos estamos estudiando, nos da a entender que Jesús está por encima de todo. Jesús no es solamente nuestro Salvador, sino es nuestro gran Dios, como lo dice el mismo apóstol Pablo, como nuestro gran Dios y Salvador, el creador de todas las cosas, el que ejecutó la obra perfecta del Padre. El que además dice la Escritura que al final en los juicios de la humanidad está a la diestra del Padre. En Romanos 8 dice que ya estuvo aquí, ya hizo su obra de salvación, pero aún así, hoy en día está allá en el cielo, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Intercediendo para que el Señor no tome a cuenta nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Diciéndole al Padre, mira, mi vida di por ello, yo ya pagué por él, perdónales, no le tomes a cuenta su pecado. Tremendo, hermanos. Todo. En otros pasajes dicen que Dios hizo a Jesús más superior o le dio un nombre superior a los ángeles. Los mismos ángeles, la creación entera se rinde ante la presencia de Dios. Se rinde ante el nombre de Jesús. Porque dice la misma Escritura que por ese sacrificio tan tremendo que Jesús hizo, por de humillarse a la condición de hombre y hacerse obediente a una muerte vil como era la muerte de cruz, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria y honra de Dios Padre. Eso dice la Escritura. Ahora bien, si tú tienes problemas con lo que estamos hablando, tienes que hacer dos cosas. Primero, aceptar que no has estudiado estos temas a profundidad. O segundo, en tu orgullo o en tu prepotencia, creer que lo que estamos diciendo es mentira, y hágame un favor, coja todo lo que dice aquí, esas partes, y sácalo. Pero el mismo apóstol Pablo dice que absolutamente toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir y para instruir en justicia. A nuestros amados hermanos que dicen que Jesús es el mismo Padre, quiero decirles que la Biblia nos dice otra cosa. ¿Usted está negando que Jesús es Dios? Jamás. El que niegue que Jesús es Dios no ha leído nunca la Biblia. Pero aunque Jesús es Dios, aunque Jesús es nuestro Señor y Salvador, también es necesario que entendamos que no fuimos nosotros, sino fue el mismo Señor Jesús quien declaró que Él era hijo de su Padre y que Él no hacía la voluntad suya, sino la de su Padre. Y que Él lo que tiene, lo tiene porque su Padre se lo dio. No me lo cree, lea San Juan capítulo 6. Es más, en el versículo 44 de San Juan 6, les dice a la gente, yo ya les he dicho a ustedes que nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo atrae primero. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede llegar al camino cristiano ni conocer a Jesucristo si el mismo Dios no lo trae. Eso no nos lo inventamos nosotros. Son las declaraciones y afirmaciones de Jesús en su palabra. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Por qué contender con una palabra que está tan clara, tan concisa? Muchos quieren hacerse maestros de estos temas. Hacerse maestros y llevar a otros muchas veces tristemente por doctrinas del error. Y no han sido capaces ni siquiera, como lo hablábamos hace 8 días atrás, de nacer de nuevo.
No han sido capaces de poderle, de darle a Dios su vida realmente en una adoración genuina al Señor. Hoy en día a muchos les preocupa más que su iglesia sea grande, que su iglesia sea próspera, que esté llena de gente, y no les importa hablar cualquier cantidad de cosas erróneas con tal de que la iglesia esté así o los templos estén así, llenos. Y yo lo decía en otra enseñanza que compartí con ustedes hace algunos días. Yo lo decía, hermanos, ¿de qué sirve tener una iglesia grande si se está enseñando errores? No importa si nuestras congregaciones son en número pequeñas o grandes, porque el crecimiento lo da el Señor a su tiempo, a su manera y de la forma en que Él ya lo haya establecido desde antes. Lo que importa y lo que más nos debe interesar a nosotros es enseñarle a nuestros hermanos la verdad de las Escrituras, lo que realmente dice la Escritura, sin torcerlo, sin cuadrarlo. La Escritura lo dice, y si lo dice, nosotros no tenemos por qué refutarlo, mis amados hermanos. Y cuando presentamos una palabra clara, concisa, tal cual está en la Biblia, generalmente eso nos induce y nos lleva a nosotros a cada día tener un conocimiento más amplio, a tener una fe más sana y a creer mejor en todas las cosas que hacemos por Dios. Amados hermanos, Pablo no solamente se quedó ahí, sino que además dice lo siguiente en el versículo número 17, y Él es antes que todas estas cosas. No solo Jesús comparte la misma esencia con el Padre siendo Dios, sino que además es el creador de todas las cosas, y dice la Biblia aquí para comprobarlo que Él es antes que todas las cosas, hablando de la eternidad de Cristo. Cristo no es un ser que apareció por aparecer, no. Cristo es antes que todas las cosas porque es Dios mismo. Tremendo, hermanos, tremendo. La supremacía de Cristo. La importancia de Jesús sobre todas las cosas. Esto es lo que nosotros debemos pensar. No creas jamás que tú estás sirviendo a un simple mortal. Cuando tú analizas esto y entiendes que Jesús está por encima de todo y que Él es el que gobierna todo, esto debe producir que tú le sirvas con mayor amor, pero también con mayor respeto y temor al Señor. Porque muchos no les sirven a Cristo de la manera adecuada, porque muchos son mediocres, porque muchos viven en una vida de liviandad, hoy son cristianos, mañana no, hoy viven en el pecado, mañana buscan a Dios, porque no han comprendido la dimensión, la anchura, la profundidad, la extensión de lo que es Cristo. Cristo es el ser más glorioso de todo el universo. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y créeme que cuando la Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua lo confesará, son todos, absolutamente todos, quieran o no quieran hacerlo, ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Así que no sigas blasfemando, no sigas menospreciando, vituperando el nombre de Cristo. Entiendes que Él es por encima de todo. Y que tarde o temprano, créalo o no, mi amado hermano, todos compareceremos ante Él. Todos y tendremos que estar ante su presencia y dar cuenta de nuestras acciones delante de Él. Nosotros los cristianos, dice la Biblia, hay un tribunal, el tribunal de Cristo, y compareceremos allá para ser galardonados por lo que hayamos hecho o no para Él en este mundo. Así que, hermanos, si usted no ha empezado a hacer nada, es hora de que empiece a trabajar por la obra de Cristo, para que su recompensa sea grande en el cielo. Pero todos los que no creyeron en Cristo, ni lo aceptaron como su Señor, tarde o temprano tendrán que llegar a ese juicio y presentarse ante Él y humillarse ante Él y escuchar cómo Él les va a declarar todas las cosas y les va a decir: ustedes se condenaron por no creer en mí, porque hicieron esto, y todos tendrán que rendir cuentas de su mal proceder en su vida sin Cristo.
Nadie, absolutamente nadie escapa de la presencia de Dios. Escapa o escapará de su presencia. Nadie, mis amados. Hoy en día hay gente que se burla de las cosas de Dios, que vitupera, que humilla, que blasfema. Pero qué triste que en aquel día glorioso todos tengan que abrir sus ojos y darse cuenta que Jesús es real y que es el amo y Señor de todo el universo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, mis amados hermanos. Versículo 18. Cristo también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza de la iglesia, hermanos, no es el pastor. No, hermanos. Porque es que muchos hoy en día están siguiendo a esos hombres. Adorando hombres. El supuesto siervo de Dios dice una falacia, dice una mentira, un cuento, y bueno, no uso otras expresiones que quisiera usar. Se inventa algo y lo dice que porque es el siervo de Dios, y la gente le cree, y la gente le sigue, y la gente va y corre tras de él. Qué tristeza, hermanos. La cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. No son los pastores, no son los líderes de las congregaciones. Así que usted no debe seguir lo que diga un simple mortal. Usted debe seguir y cumplir lo que Cristo ya ordenó. Si tu pastor, si el líder de tu congregación te enseña a ti y predica lo que Jesús enseñó, y te muestra lo que Jesús enseñó, y te comparte lo que Él enseñó realmente, como lo dijo, entonces puedes tener tranquilidad de que estás en un lugar correcto, puedes tener tranquilidad de que estás siguiendo una fe sana y de que estás aprendiendo lo que es verídico. Pero si tu pastor llega el domingo a tu congregación, o por medio de o a través de estos medios llega, y en vez de usar la palabra empieza a decir: el Señor me muestra, el Señor me revela, y te empieza a hablar de plata, de milagros, de un poco de cosas, a endulzarte el oído, que tiempos mejores vendrán, quiero decirle, mis amados hermanos, no crean a esas mentiras. Yo al principio del año, de este año 2020, y yo sé que muchos de ustedes lo escucharon por la televisión, por la radio, pasaba uno por el frente de una de estas iglesias y escuchaba: y el Señor me muestra que este es el año de la unción, de la multiplicación, este año es el año de la bendición económica. Y entró una pandemia y las iglesias cerradas. Entró una pandemia y la economía se fue al piso. Entró una pandemia y en vez de haber vida, ha habido muerte para muchos. Entonces, ¿Dios se equivocó? Jamás. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que eso no era palabra de Dios. Que eso no era ordenanzas de Dios. Porque si usted viene a la Biblia, lo que Jesús dijo fue que en estos últimos tiempos habrían terremotos, habrían hambres, habrían pestes, habrían muchas catástrofes, y que nosotros como cristianos tendríamos que pasar y vivir muchas de estas situaciones. Y que esto tan solo era el principio de dolores, no era el fin. Y también dijo: esto es necesario que pase. Pablo en Efesios capítulo 5 nos ordena y nos dice a nosotros que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. En ninguna parte del Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Cristo, los apóstoles nos dijeron: tranquilos porque vendrán tiempos mejores. No, señores. Nos dijeron: estén firmes, no retrocedan, porque por causa de mi nombre los perseguirán, los aborrecerán, los matarán si es posible. ¿Dónde está ese evangelio de prosperidad? Muchos quieren decir:
hablar de la supremacía de Cristo diciendo, Cristo es el Rey, y todo el mundo, amén, gloria a Dios, y como Él es el Rey, nosotros somos hijos del Rey, tenemos que andar bien. Ahí se dañó el mensaje. Ciertamente Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero también Él nos dijo que era necesario que nosotros pasáramos por diversas pruebas y dificultades para que nuestra fe fuese probada. Para que nuestro cuerpo y nuestros temperamentos y nuestras emociones y toda nuestra carne fuera pasada por un proceso en el que vamos a ser perfeccionados. ¿Dónde entonces quedaron esas palabras al inicio del año? Mis amados hermanos, si usted está asistiendo a un lugar de estos, si tu pastor te habla a ti mucho de plata, de milagros, de tantas estas cosas que Dios me revela, que Dios me muestra, hermano, con el respeto que usted se merece, yo le digo, salga de ahí. Eso no es de Dios, eso no es bíblico. Y quien quiera venir a decirnos a nosotros lo mismo, vea, por la palabra de Dios podemos demostrar. Hay muchos que pelean sin tener argumentos bíblicos. Hay gente que defiende sus causas y defiende sus congregaciones y yo me hago matar y no es que pues yo no acepto que digan nada. Usted no acepta que digan nada de su pastor que es un hombre, pero sí permite que su pastor que es un hombre blasfeme de la obra de Dios, de la palabra de Dios y la tuerza para sacar beneficio propio. Eso sí lo permite y a eso sí no le discute usted nada. Como decían por ahí, qué tristeza, hermanos, qué tristeza. Lo que usted debe defender, lo que usted debe defender con todo su ser, el celo que usted debe tener, no es por su congregación, no es por hombres. Usted debe tener un celo por la palabra del Señor, debe tener un celo porque las cosas sean como dice la Escritura. Y la Escritura nos dice que Cristo es el Señor de toda la creación, quien creó todas las cosas, por quien todo subsiste, que todos los gobiernos, los reyes, las autoridades, las visibles e invisibles, todos se sujetan a Cristo. Que yo como hijo de Dios me debo a Cristo y mi vida debe ser un ejemplo de lo que Cristo me enseñó, de su amor, de su perdón, de su misericordia, de su fidelidad. Hace 8 días lo hablábamos. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando tú conoces la verdad, entiendes que Cristo es supremo, que Cristo está por encima de todo, que su supremacía excede todo conocimiento y que en el nombre de Jesús somos más que vencedores por amor suyo. Qué precioso es saber, mis amados hermanos, que nosotros somos hijos de Dios, pero aún por encima de eso, saber que si estamos en Él, estamos completamente seguros, porque Él ya pagó por nosotros todas las cosas. Versículo número 18. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. ¿Sabe qué quiere decir el primogénito entre los muertos? Quiere decir que Cristo murió como hombre, pero ni la muerte pudo retenerlo, porque al ser Dios, la muerte no pudo con Él. Él venció la muerte y por eso nos promete la vida como herencia. Porque Él tiene vida en sí mismo, porque Él venció la muerte y a nosotros sus hijos nos dice, no teman porque la muerte no prevalecerá contra ustedes. Si ustedes creen en mí y guardan mi palabra, yo les daré vida y vida en abundancia. Ni la misma muerte podrá retenerlos porque yo he vencido. Confiad porque yo he vencido al mundo. ¡Qué glorioso mensaje! No importa si tienes pruebas, no importa si tienes dificultades. Lo que Cristo te promete no son cosas materiales. Lo que Cristo nos promete son las celestiales, son las eternas, las que son para siempre, las que no pasan, las que no mueren, las que no se dañan, las que no envejecen, las que son eternas. Impresionante esto. Gracias al Señor porque somos sus hijos.
y somos herederos de tan grandiosas promesas. Versículo número 19, mis amados. Versículo número 19. Porque al Padre, escuchen bien, al Padre le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud. Al Padre eterno, a Dios le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud, es decir, toda su deidad. Hablando de que Jesucristo es Dios. Pero como nosotros lo decimos porque la Biblia lo dice, al Dios Padre y al Dios Hijo. Y muchos dirán, eso no es así, hermanos. Mire, la Biblia lo dice. El problema con estos textos es que nosotros no nos lo inventamos. Esto no fue que el pastor Adrián vino y cuadró la Biblia para decir, no. Hermanos, no. La Biblia lo dice. Y no solo ahí, lo dice en muchos otros pasajes, en toda la Biblia. Eso es mentira, hermano, eso es mentira, eso fue trabajado. No, hermanos, estudien, preocúpense por hacer las cosas bien, hermanos. Ay, hermano, póngale cuidado. Yo no estudio porque la Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. El Señor me revela todo. Sí, cómo no, siga creyendo en ese cuento, mis amados. En el libro de Corintios, donde dice eso, no se está refiriendo a que no estudiemos. No, señores. Cuando dice la letra mata, mas el espíritu vivifica, usted tiene que hacer un estudio del contexto. Acuérdense que muchas veces se lo he dicho. Estudien el contexto. El texto sin su contexto se convierte en un pretexto. ¿Qué quiere decir? Que si yo les hago a ustedes una interpretación de ese solo texto, sin tener en cuenta de dónde viene el asunto y dónde termina, no voy a entender. Si usted hace un estudio concienzudo de ese pasaje, usted se va a encontrar que el apóstol Pablo viene diciéndoles a los hermanos en Corintios que la ley, la letra escrita de esa ley, producía muerte porque nadie podía cumplir totalmente la ley ni la puede cumplir. Mas la gracia que nosotros recibimos por medio de Jesucristo y del Consolador que nos dejó, que es su Espíritu Santo, que nos guía a toda justicia y toda verdad, ese nos edifica y produce vida eterna. Es decir, que cuando dice la letra mata, no habla del estudio ni el conocimiento, habla de seguir y guardar los preceptos de la ley mosaica que mostraron ser ineficaces y por los cuales nadie, ningún ser humano, según la misma Escritura, puede ser justificado. Más el Espíritu, más la vida en la gracia de Dios, más la vida en el Señor Jesucristo, más va direccionados por el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos edifica, nos fortalece y nos guía a toda justicia y a toda verdad. Así que cuando yo le digo, hermano, estudie porque la Biblia lo dice. Jesús lo dijo, escudriñe las Escrituras. No hagan como muchos muchachos hacen en sus colegios. Quieren pasar el año de barrigazo o haciendo copialina. No, hermanos. Estudie. Estudie la palabra. Porque a vosotros les parece que en ellas hay vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Dijo Jesucristo, no lo dije yo. Escudriñemos la Escritura, mis amados. Y terminamos con lo siguiente. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es impresionante que la obra de Cristo no solamente implicó crear todo y que todo subsista por medio de Jesucristo, sino que también a través del sacrificio y el suplicio de la cruz y el derramamiento de su sangre,
Cristo reconcilió todas las cosas, las de la tierra y en el cielo. Todas las cosas fueron reconciliadas, porque todo estaba bajo pecado y todo aún hoy en día permanece en pecado. Pero Cristo nos reconcilió a nosotros con Dios por medio de su sangre, al pagar por nosotros y al pagar por nuestros pecados con el derramamiento de su sangre. Por eso en otras partes dice la Biblia que por su sangre nosotros somos hechos hijos de Dios, fuimos aceptos, fuimos hechos hijos de Dios. No por obras, sino por el sacrificio y la misericordia y el enorme poder que Cristo tiene. Él fue quien hizo las cosas, no somos nosotros. Tú no eres santo por lo bien que te portes. Tú eres santo porque Dios te declaró santo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Tú no eres justo por tus propias obras. Tú eres justo porque Dios te declaró justo. ¿Sabes qué es declarar justo? Que Dios te declaró inocente de tu culpabilidad. Siendo tú pecador, Cristo pagó por ti en la cruz y te hizo inocente, te liberó de la culpa, te liberó de la condenación, te liberó del castigo que merecías y que yo también merecía. Nos liberó. La Biblia no dice que Cristo nos perdonará, dice que ya nos perdonó, que ya nos justificó, que ya nos redimió y que ya nos hizo coherederos de sus riquezas y de sus promesas. Tremendo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, cuando entiende todo esto y se lo presenta a los hermanos, en el versículo 31-32 dice: si el asunto es así, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada, mis amados. Pero es necesario que cuando usted entiende que Cristo es tan poderoso, que tiene ese lugar de tan gran eminencia, que los ángeles, la tierra, el universo entero se rinde a sus pies para darle adoración. Es necesario que usted entienda que necesita mejorar su vida, que necesitamos mejorar nuestras vidas, que necesitamos mejorar nuestra condición, que necesitamos ser mejores para Él cada día. Mis amados hermanos, les invito a que usted cada día recuerde de quién es hijo, a que usted cada día recuerde qué debe hacer como hijo de Dios, a que usted cada día recuerde que necesita ser más como el Señor y menos como este mundo mentiroso. Por último, mis amados, recuerde que usted se debe a Cristo, no a los hombres. Si tu congregación procura enseñar la verdad, ten tranquilidad. Pero si en tu congregación nunca te han dicho esto, porque siempre te han hablado es de plata y milagros y prosperidad, es hora de que usted reevalúe las cosas y deje de seguir a los hombres y empiece a servir verdaderamente al Señor. Bendito Dios, te damos toda la gloria en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos dirijas en nuestro diario caminar. Porque nuestro cristianismo de hoy en día está sufriendo tiempos violentos. Está sufriendo tiempos, Señor, de mucho engaño. Yo te pido por aquellos que tú has escogido para salvación, para que les sea revelada, Señor, la luz de tu conocimiento, para que puedan entender la verdad de tus palabras y servirte solo a ti. Te damos gracias por el gran privilegio que nos das de poder ser llamados tus hijos, de poder servirte por amor, Señor, y hacerlo cada día de una mejor manera. A todos mis amados hermanos, Señor, que hoy han escuchado esta enseñanza, a todas las personas que hoy nos ven y escuchan esta predicación, Señor,
Bendíceles. Tócales su corazón, impúlsalos a cambiar, impúlsalos a mejorar, impúlsalos a que te busquen a ti y solo a ti. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú eres nuestro Rey. Gracias porque tú eres nuestro Salvador. Y gracias, Señor, porque en ti, Señor, estamos seguros. A tu nombre precioso sea la gloria y la honra eternamente y para siempre. Gracias, precioso Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, por el día de hoy no es más. Espero que esta palabra haya hablado a tu vida, haya tocado tu corazón, te haya puesto a pensar en muchas cosas. Hay muchas cosas, de verdad, hay mucho que tenemos que hablar. Yo le decía esta semana a mi esposa, uy, mi amor, ¿de qué podemos seguir hablando? Porque me han hecho tantas preguntas. Yo quisiera tener el tiempo suficiente para poder responderles a todos. Aprovechen los hermanos que están en el grupo de WhatsApp, aprovechen, hagan preguntas, compartamos, usemos ese medio de la mejor manera, lo que más podemos. Los hermanos que nos ven por este medio de YouTube, mis amados hermanos, ahí en sus comentarios, dejen sus comentarios, hagan sus preguntas que se les va a responder, mis amados hermanos. Háganos sugerencias de qué temas quieren que tratemos para poder ayudarles y bendecirles y ayudarles en su aprendizaje, mis amados hermanos. Vuelvo y lo digo, nosotros no las sabemos todas, pero una cosa hacemos, proseguimos, seguimos al blanco y procuramos siempre compartir lo que es palabra sana e irreprochable. Hoy se dejó abierta una puerta porque el tema de la deidad de Dios es algo bien tremendo, es algo bien bonito, pero tenemos que verlo a mayor profundidad. La supremacía de Cristo nos presenta que debemos saber y entender mucho de Dios y de su palabra. Mis amados, les agradezco todo el apoyo que nos han brindado. Les agradezco que nos vean, que nos visiten en nuestros canales, a los que están afiliados en nuestro grupo de WhatsApp, a todos los hermanos, muchas bendiciones. A los que nos ven por primera vez, quiero decirles, busquen al Señor. Él es bueno, Él es real y Él cuida de los suyos. Él cuida de nosotros, sus hijos. Mis amados, que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja, los fortalezca, los guíe en toda justicia y en toda verdad. Que el Señor los guíe en cada una de las áreas de su vida. Que el Señor haga milagros en todas las áreas de su vida. Que el Señor nos ayude a salir victoriosos de estos tiempos de necesidad y que cada día la palabra de Dios more más y más en nuestras vidas. Recuerde, hermano, procure darle al Señor siempre una adoración viva. Bendiciones.